inciso B. Y bueno, pasaríamos a la siguiente parte que es mm, sí, diagramas de Purvé. ¿Ok? Quiero comentarles que no es el único diagrama utilizado en electroquímica para determinar qué especies son estables, qué especies predominan y que además aparte de ser estables en solución, son estables termodinámicamente, ¿no? Entonces, e- e- el, el- el siguiente diapositiva pues nos está mostrando lo que es un diagrama de Purvé, como lo podemos observar. Puedes, a ver, Lauri, lo comprobamos, ¿no? Puedes, si haces el manejo correcto de las unidades, ¿sí? Puedes hacerlo directo, puedes graficar gramos sobre centímetro cuadrado en función del tiempo, ¿no? Y de ahí determinar la velocidad de corrosión en, en gramos sobre centímetro cuadrado por hora, ¿no? La pérdida de peso te lo dan en gramos y el tiempo te lo dan en horas. Pero recuerda que para ya pasar directamente al cálculo de la densidad de corriente, multiplicar Coulomb por segundo, ¿sí? Coulomb sobre segundo me va a dar ampere. Entonces ahí sí tienes que regresar a la definición de que la velocidad de corrosión deberá de estar en gramos sobre centímetro cuadrado por segundo, ¿no? Para que pueda ser congruente al momento de multiplicar coulombs entre segundo te dé amperes. ¿Sí? ¿Sí queda claro? O sea, tú puedes graficarlo, ¿sí? Y de ahí haces el análisis adimensional, verificas que esas unidades sean congruentes con la que te están pidiendo. Y ahora si te piden la densidad de corriente, tienes que saber qué unidades debe de llevar la velocidad de corrosión a la hora de sustituirla y que te dé ahora sí en amperes por unidad de área, ¿no? O entre unidad de área, ¿no? Ok, bien. Regresando al siguiente, al diagrama de Purvé, bueno, si ustedes aprecian, tenemos voltaje en función del pH, ¿no? Por ahí ya en algún momento dado les había demostrado cómo pasar de la ecuación de Nernst a la ecuación del potencial en función del pH, ¿no? O sea, teníamos en un principio el potencial en función de la constante de equilibrio, ¿no? Esa era la función. Si esta constante evidentemente no varía, pues el potencial es fijo, ¿no? En ese sentido, al convertir la constante de equilibrio a actividades, no dejando la definición como tal de constante de equilibrio, sino sustituyendo la constante de equilibrio por su definición, que puede ser con base en la reacción, ¿ok? Ahí lo podríamos dejar definido, ¿no? Algunas ecuaciones están en función de la actividad del protón, lo hemos visto en la mayoría de los casos, en la mayoría de los ejercicios que hemos llevado a cabo, ¿sí? Incluso en algunos donde tenemos que calcular la concentración del protón o en dado caso la presión del hidrógeno que se forme, ¿no? Eso es es un ejemplo muy típico para el electrodo de referencia de hidrógeno, ¿no? En este caso, hay algunas reacciones que cuando las analizamos y en la serie electromotriz, ¿sí? En la serie electromotriz vemos que viene incluido el protón, sea dentro de la reacción, o viene incluido el OH dentro de la semirreacción. Ahí es donde podemos hacer esa dependencia del potencial en función del pH. Es por ello que el diagrama de Purvé es uno de los diagramas ampliamente conocidos y se utiliza mucho en corrosión porque podemos delimitar las zonas, ¿no? Aquí está en ejemplo la del cobre. Vean que la del cobre, primero lo que hay que hacer es determinar cuáles son todas las especies termodinámicamente estables, ¿no? Ese es el primer caso, de buscar dentro de la serie electromotriz, dentro de los parámetros termodinámicos como delta G, delta H, delta S, ¿sí? Eh,
cuáles de todos ellos son estables y que de ahí pudiéramos determinar el potencial, ¿ok? En la semirreacción, si en dado caso no la tengo. Es como regresarnos un poco más a los parámetros termodinámicos. En este caso, pues la mayoría de las semirreacciones para el cobre están dentro de la serie electromotriz y es un poco más fácil de lograr delimitar las líneas que ustedes ven en color negro. Esas líneas, si ustedes observan, esta línea, por ejemplo, la que está cercana al cero, ¿sí? Esta de aquí, ¿sí? Está sustentada en que yo tengo cobre 2 más 2 electrones que me da cobre 0, ¿sí? No depende del pH. Por eso es que hay una constante ahí, ¿sí? No hay una dependencia en función del pH y por lo tanto, si yo quisiera sacar el potencial de esta semirreacción, ¿sí? Va a ser el potencial estándar de la reacción menos RT entre ZF, ¿cuántos electrones son? En este caso son 2, ¿sí? Entonces son 2 por F por el logaritmo natural de ¿quién? Como el cobre es el que es en estado sólido, metálico, su actividad es 1, ¿no? Entonces, la actividad abajo es la del cobre 2 más, ¿no? Entonces, como ven, no hay una dependencia del pH, ¿sí? No hay dentro de la semirreacción, en esta semirreacción, no hay una dependencia del pH, por lo tanto, no depende esa semirreacción del pH. Y es de esa forma en como esta línea de aquí se manifiesta de forma constante, ¿ok? Entonces, eh, lo que podemos observar es que esta línea delimita esta reacción, pero en la parte de arriba de esta línea, en la zona que prevalece es la del ion cobre 2 más. ¿Sí ven? Mientras que abajo de esta línea, ¿sí? Abajo de esta línea, la que prevalece es la del cobre metálico. ¿Sí? Entonces, esta es la zona en donde yo voy a tener esta especie de aquí, de esta línea hacia arriba, y la otra especie va a ser estable, perdón, de esa línea hacia abajo. No lo voy a poner en otro color para que se aprecie, ¿no? De esta línea hacia abajo va a quedar la del cobre sólido. ¿Ok? Entonces, nosotros buscamos todas las especies termodinámicamente estables y nos damos cuenta que existen al menos de 3, 4, 5, 6, 7 especies estables para el cobre, ¿no? Y ahí empezamos a delimitar las zonas. Miren, en este caso, como observan, el cobre 2 más, cuando yo tengo cobre 0 en una celda y esta pasa por efecto del sistema en equilibrio con otro electrodo, pasa de cobre 0 a cobre 2 más, lo estoy oxidando, ¿verdad? Entonces, si yo voy de este punto a este punto, ¿sí? Voy a tener que mi electrodo de cobre se está corroyendo, ¿no? Dentro de la definición de corrosión, se está oxidando. Entonces, en ese sentido, yo voy a tener que la zona rosa, esta zona rosa que la marqué con rojo para el cobre, ¿sí? Esta zona, ¿sí? Esta zona va a estar definida por por esa oxidación. Entonces, esa definición es posible de que el material sufra corrosión, o sea, es factible de corroerse, ¿no? Entonces, esta es una zona de corrosión, ¿sí? Vean que también además las especies iónicas, como lo marcamos aquí, acuoso y acuoso, o sea, el cobre, el óxido de cobre con una valencia total del ion de 1 menos y el otro de 2 menos, están formando iones en solución. Por lo tanto, sucede el mismo fenómeno. Quiere decir que yo voy a pasar, ya sea hay que revisar las reacciones, pero es muy factible que llegase a suceder que de cobre y dependiendo del pH, ¿sí? Del cobre 0 pueda yo irme hasta óxido de cobre con una valencia negativa 2 menos y al formar un ion inestable, o sea, un ion en solución, está inestable para las condiciones de trabajo, ¿no? Estable termodinámicamente. Entonces, al formar este ion en solución o estos iones en soluciones,
ahí está sucediendo otra corrosión, se está oxidando el cobre y está formando estos óxidos de cobre en estado iónico en medio acuoso, ¿no? Entonces, es factible también estas zonas de donde estoy del cobre cero. El cobre cero va a ser la zona de inmunidad, ¿sí? O sea, este cobre en estado metálico no se corroe, no sufre corrosión en ese intervalo de pH, ¿sí? Pero además voy a tener zonas de pasivación. Las zonas de pasivación es donde se forman óxidos estables, ¿sí? Óxidos que no tengan carga total de negativa, o sea, que no difiera. Si es negativo o positivo, se está corroyendo. O sea, voy a pasar de un estado 0 a un estado 2 más, un estado 1 menos, un estado 2 menos. Entonces, ese camino es el camino de la oxidación. Esos iones, esas zonas en donde se describen esos iones, son las zonas de oxidación. Las zonas de inmunidad, pues es donde está el metal completamente en estado de valencia cero, cobre cero, puede ser níquel cero, puede ser hierro cero, ¿ok? En esa zona es la zona de inmunidad, quiere decir que en esa región, aunque para el cobre, independientemente del pH, no se corroe. ¿En dónde está esta zona? Pues está delimitada por esta región, ¿sí? Y eso tiene que ver con las ecuaciones que describen cada una de estos pasos, ¿no? Si revisamos las ecuaciones, ahorita vamos a ver el caso del zinc, si revisamos es muy probable que pase de cobre 2 más a óxido de cobre, ¿sí? Y ahí sí depende del pH, por lo tanto, esta reacción, esta línea de aquí, se puede extender, ¿sí? Que pudiera ser la de pasar del cobre 2 más a óxido de cobre, ¿no? Pero eso hay que irlo construyendo poco a poco con todas las reacciones que involucran cada una de estas especies, ¿no? Entonces, de igual manera, si yo paso de cobre 2 más a óxido de cobre, este óxido de cobre es estable, puede estar adherido en la superficie del electrodo, ¿ok? Y va a formar un óxido estable en donde el metal se está pasivando. De igual manera con el cobre 2 más, cobre 3 más, ¿ok? En esta región, ¿sí? Entonces observen que, como tip, las zonas de pasivación forman óxidos estables, no forman óxidos con cargas negativas, como en el caso del óxido de cobre 1 menos, óxido de cobre 2 menos, ¿sí? Estas zonas, estas de aquí que estoy marcando con los puntos, son las zonas de pasivación. Esa es la explicación por qué en ese intervalo de pH entre aproximadamente desde 3, ¿sí? Hasta 11, 13, ¿sí? En esta zona, dependiendo del potencial, voy a tener óxidos de cobre depositados sobre mi electrodo de cobre, ¿sí? Es de la zona que siempre les he hecho en gracia de que pues no hay que pulir la superficie de cobre porque ya formó una capa pasiva y como ese óxido de cobre ya no se sigue oxidando, ya no va a ganar, ya no va a perder más electrones, entonces ya es estable y detiene la corrosión. Entonces a esto le llamamos incluso anodizado, cuando formamos una capa de óxido que ya no permite que el material, dependiendo del espesor del óxido, ya no haya contacto del metal con la solución y de esa manera se pasiva. Eso es el porqué de la pasivación, ¿no? Ahora, entonces tenemos tres zonas, ya las identificamos, ¿no? La zona de inmunidad, en donde el metal está, de patina verde. No entendí, Fernanda, ¿a qué te refieres con patina verde? Ah, la Estatua de la Libertad. Bueno, el caso, de hecho hay una anécdota, ¿no? Si ustedes eh, recordarán por qué Indios Verdes, ¿no se acuerdan por qué Indios Verdes? En un principio las estatuas que están en la estación de Indios Verdes eran color cobre, o sea, están hechas de cobre. Y con el paso del tiempo llegaron a formar de óxido de cobre en su superficie, se pasivó la estatua, ¿sí? Y en ese caso, el color verduzco fue dado por el óxido de cobre que se formó en la superficie. Y de ahí la gente le empezó a poner
Indios Verdes, ¿no? O sea, tenía otro nombre, no me acuerdo ahorita qué nombre tenía la estación de Indios Verdes, pero a raíz de ese fenómeno, la estación del metro Indios Verdes cambió del nombre que tenía en un inicio al nombre actual, ¿no? Es por ello. Ahora, la estatua de la Libertad, no sé, si se forma, si está de color verde, no lo sé si es basada en cobre, si es así, que es de metal, es probable que sea basada en la estatua en cobre. Pero también le sucede, por ejemplo, al oro. El oro forma una capa de óxido que se pasiva y es ese color opaco del oro que luego a veces observamos en el metal. O en la plata, que también es el otro ejemplo, ¿no? La realeza en el siglo pasado, pues utilizaba cucharas de plata y normalmente lo que hacían era limpiarlas con un poquito de una solución de ácido cítrico con bicarbonato y lograban volver a sacarle el brillo. Ya de ahí se logró de utilizar otras soluciones que le dejaran un mejor brillo a los utensilios de plata. Entonces igual, a la plata se le forma un óxido de plata en la superficie y eso es el color negro que observamos, ¿no? Es por ello de la conversión. Pero se pasivan y eso impide que se siga corroyendo o se siga oxidando la superficie del metal. Ok, ¿dudas hasta aquí? Muy bien, bueno. Ahora, para que nosotros podamos construir un diagrama de Purvé, vamos a tener que tomar en cuenta las mismas de consideraciones que veníamos manejando para la ecuación de Nernst. La ecuación de Nernst, pues el potencial va a depender, pues evidentemente, de las reacciones específicas, las concentraciones de reactivos y productos y la temperatura, ¿no? Es claro que para que la ecuación de Nernst se cumpla bajo la definición de la ecuación de Nernst, hay que tomar en cuenta que las actividades deben de ser muy bajas. En un principio, el diagrama de Purvé se diseñó porque los óxidos o las actividades de las especies que se forman en solución pues son muy bajas. Por lo tanto, la aproximación de obtener la actividad pues es directamente a la concentración de ese ion en solución y por lo tanto al sustituirlo dentro de la ecuación de Nernst obteníamos el potencial o la dependencia del pH, del potencial en función del pH, ¿no? Creo que te me perdiste, están marcadas una en color verduzco, verde claro, no sé cómo lo podría llamar, es el que marqué cobre en estado sólido, es la zona de inmunidad. La zona de corrosión es donde formo iones en solución, ¿sí? Cobre 2 más, óxido de cobre 1 menos, es este de aquí. Y la zona de pasivación, pues es donde formo óxidos estables con carga total neutra en estado sólido, ¿sí? O sea, ahí están las tres zonas, ¿no? Muy bien. Muy bien, regresando a los diagramas de Purvé. Ok, entonces nosotros tenemos que graficar potencial en función del pH, ¿ok? Y en este sentido, pues sí tendríamos que tomar en cuenta, como les venía yo comentando en un principio, para en esos entonces los diagramas de Purvé fueron diseñados específicamente para la oxidación, las zonas de oxidación, las zonas de pasivación, las zonas de inmunidad. Sí, fueron tomando en cuenta también las actividades, incluso las fugacidades de los gases, si se forman gases, pero en este principio el diagrama de Purvé fue construido solamente para metales, ¿sí? Ya después se pueden hacer los diagramas de Purvé, pero para extensiones como pues, el diagrama de Purvé del carbón, por ejemplo, el diagrama de Purvé de, este, de otro elemento de la tabla periódica, ¿sí? Que nos ayude a comprender qué es lo que le está pasando. Por ejemplo, el arsénico es otro ejemplo, el flúor es otro ejemplo, que podamos hacer diagramas de Purvé de estos elementos, ¿no? Ok, entonces el diagrama de Purvé en un principio toma en consideración que la actividad, ¿sí? Se aproxima a la concentración del ion en solución, o sea que el coeficiente de actividad es 1, se desprecia el coeficiente de actividad, ¿no? ¿Por qué? Porque son concentraciones muy bajas, ¿no? La temperatura, bueno, efectivamente la temperatura hay que tomarla en cuenta siempre y cuando hagamos esa corrección con datos termodinámicos
y llevarla arriba de 100 grados, ¿no? Ahora recuerden que el diagrama de Purvé, si estamos abajo de 100 grados, debemos de tomar en cuenta el diagrama de Purvé también del agua, ¿no? Entonces, se grafica potencial con respecto a pH, ¿no? Y en la mayoría de los casos el potencial que se está utilizando es el electrodo estándar de hidrógeno, ¿ok? Entonces, cuando hagamos la construcción de los diagramas de Purvé a mano o con base en el software, pues ese potencial está referido al del hidrógeno. Si nosotros queremos ponerlo en términos de otro electrodo de referencia, hay que hacer la conversión, ¿sí? Desafortunadamente eso no lo tocamos dentro del curso. Sí sabemos que existen electrodos de referencia, pero cómo hacer conversiones de electrodos de referencia de calomel a hidrógeno, de plata a hidrógeno, ¿sí? Eso sí no lo alcanzamos a tocar. Sin embargo, se puede hacer. Si hay una forma de hacerlo, es tomando en cuenta que esas conversiones son lineales, ¿sí? Comportamiento en cero, por ejemplo, del hidrógeno, pues en potencial cero para la reacción de plata a cloruro de plata, que es el electrodo de referencia, pues es 0.222, ¿no? Y hay que tomar otro punto para que hagamos una conversión lineal, ¿no? Es lo mismo que sucedía, por ejemplo, en un inicio con los termómetros, cómo convertimos de grados Kelvin a grados Celsius, ¿no? Hay que tener dos puntos y de ahí hacer la conversión. Ok, puede irse un poquito más allá. Aquí en este caso solamente les puedo comentar que el hidrógeno es el potencial de referencia, ¿no? Con el electrodo estándar de hidrógeno. Bien, entonces como yo les decía, no hay que olvidarnos del agua. Cuando hacemos, por ejemplo, la electrólisis del agua, nosotros vamos a tomar en cuenta la reacción. En principio vean que es la reacción en medio ácido, ¿eh? O sea, nosotros estamos viendo en la primera ecuación que el oxígeno pasa a ser agua, ¿no? En medio ácido, aquí está. Y la del hidrógeno, pues es del protón a gas, hidrógeno, ¿no? Entonces, estas dos semireacciones nos darían una ecuación. Si nosotros hacemos de la definición del potencial para el caso del oxígeno, ¿sí? Aquí voy a tener que este valor del potencial estándar de hidrógeno, del potencial estándar de esta reacción es 1. Recuerden que hay que tomarlo en cuenta con el del hidrógeno, ¿eh? ¿Sí? En este caso el hidrógeno la escala es 0, ¿sí? Potencial estándar 0 voltios y aquí 1.229 voltios, ¿no? Todo esto con respecto al hidrógeno. Voy a poner bien. .23 voltios, ¿no? Estándar de hidrógeno, ¿no? Entonces, la reacción en el sentido de la reducción, pues el hidrógeno, el oxígeno es el que se está reduciendo, mientras que el electrodo de referencia de hidrógeno se está oxidando. Entonces, 1.23 menos RT entre ¿cuántos electrones? 4 por F por el logaritmo natural de ¿quién? Aquí hay que tomar en cuenta que la actividad del agua es 1, ¿sí? Voy a poner 1 entre la fugacidad del oxígeno por la actividad del protón, ¿no? En este caso, la actividad del protón elevada a la cuarta. ¿Sí? Esto es lo que nosotros definimos con base en la ecuación de Nernst, ¿no? Entonces, vean cómo la fugacidad puede ser 1, yo lo puedo fijar, fugacidad igual a 1, ¿sí? Y al fijar esa fugacidad igual a 1, como estamos a condiciones estándar, 1.23 menos RT entre 4F por el logaritmo natural de la actividad del protón a la menos 2, a la menos 4, por no ponerlo bien. Sí.
Entonces, ya con esto, a la -4, ya puedo bajar el -4, ya lo pongo de forma positiva, o bajo simplemente el signo negativo, o, o lo divido todo, o lo multiplico todo por 2. De tal manera que esta ecuación, sí, esta ecuación, ya bajando el -4 y dejando todo esto en términos del logaritmo de base 10, ¿sí?, de la actividad de los protones. Ahora sí, este potencial va a ser función del pH, ¿verdad? ¿Sí? Este potencial 1 va a ser igual al potencial en función del pH, que es lo que se busca, ¿no? Entonces, al tener esa función de potencial en términos de pH, ahora sí yo ya puedo graficar. Y es esta de aquí, esta que está punteada, ¿no? Vean que el 1.23 pues, corresponde con este punto de aquí, ¿sí? 1.23. Y la pendiente, pues es la pendiente que proviene de hacer el cambio del logaritmo natural al logaritmo de base 10, ¿no? Ahora, de igual manera sucede con el del hidrógeno, ¿no? El del hidrógeno es más fácil, ¿no? Potencial 2, 0, menos RT entre 2F por el logaritmo natural. ¿De quién? De la fugacidad. La fugacidad del hidrógeno lo puedo igual fijar en 1 y entonces dejaré actividad del protón, este sí elevado al cuadrado, ¿no? Y eso ya lo habíamos hecho, esta conversión ya la habíamos hecho, cambiar de actividad de protones a pH, ¿no? Entonces, como observan ustedes, si yo utilizo la del OH, si utilizo, o sea, el pasar del oxígeno a OH, que sería el otro, porque serían las dos ecuaciones. Yo tengo una ecuación en medio ácido, tengo una ecuación en medio alcalino para la reducción del oxígeno. Lo mismo sucede con el protón. Tengo una ecuación en medio ácido, tengo una ecuación en medio alcalino. Pero curiosamente, cuando yo hago la definición del potencial en la ecuación de Nernst en función de estas actividades, ¿sí? La pendiente no cambia. La pendiente sigue siendo la misma, así sea en función de los protones la reacción o en función del OH en la semireacción. Entonces es por ello que esto se extiende completamente. Vean cómo se extiende hasta 14. O sea, no nos podemos ir arriba de 14, ¿no? Aquí lo extendieron para efectos de ejemplificación. Pero nuestro tope es 14, ¿no? Entonces, ya delimité así al menos las dos zonas que me describen de la ecuación de Nernst para el hidrógeno, o sea, la reducción del protón, y la de reducción del agua. Entonces, digo reducción del oxígeno. Entonces, vean, es fácil ahora, con base en esto, decirles, miren, abajo de esto, de esta línea recta, el hidrógeno es el estable. ¿Sí? Arriba de esta línea recta, ¿quién es estable? El protón. ¿Sí? Arriba de esta línea, ¿quién es estable? El oxígeno, lo está marcando aquí. Y abajo de esta línea, ¿quién es estable? El agua. ¿Sí? Entonces, es por ello que en la anterior, de la de cobre, era un poquito más difícil definirlo, ¿no? Era un poquito decirles por qué esa zona era la zona del cobre metálico, por qué esa zona era la del cobre 2+, ¿sí? Entonces vean que abajo de la recta es del otro lado de la reacción, ¿sí? Y arriba de esa recta es el otro lado de la reacción, del lado izquierdo, ¿no? Entonces, ahí es donde definimos cuáles son las zonas estables. Y sí concuerda, porque miren, si yo me voy arriba de 1.23, o sea, me voy a 2 voltios, suponer que yo lo hago todo a condiciones estándar, ¿qué estoy haciendo? La electrólisis del agua. Yo estoy oxidando el agua de tal manera que voy a formar oxígeno. ¿Sí? Entonces, si me voy hacia arriba de 1.23, estoy garantizando que con el diagrama de Pourbaix, que es la zona en donde el oxígeno es estable. Es por ello que arriba de 1.23 termodinámico, yo estoy formando oxígeno. ¿Sí? Existe la evolución o la reacción de evolución de oxígeno.
Ahora, si me voy más abajo del 0, vean que aquí corresponde exactamente con 0, ¿sí? El 0. Ahora, yo estoy reduciendo el, el protón o estoy reduciendo, en dado caso, el agua, ¿cierto? Que va a depender de la semirreacción que esté llevando a cabo, si es en medio ácido o en medio alcalino. En medio ácido, efectivamente, aquí son los protones. Si yo paso de aquí de protón hacia acá, abajo de un pH ácido, o sea, en pH 3, pH 2, pues estoy partiendo de que hay protones en solución y estoy evolucionando a hidrógeno. Pero si me voy para acá, es el agua, ¿sí? De acuerdo a la reacción, a la semirreacción en condiciones alcalinas, ¿sí? Y es por ello que cuando me voy abajo de 0, o sea, más negativo en una celda electrolítica, cuando aplico esa densidad, esa diferencia de voltaje, ¿sí? Me voy más negativo en el lado del cátodo, ¿ok? Ahí estoy produciendo hidrógeno de la electrólisis del agua, ¿ok? Entonces, es por ello que estas dos zonas es estable para el oxígeno, es estable para el hidrógeno, y en esta zona pues el agua es la que es estable. Y ahora sí, es congruente con esto de acá, ¿no? Entonces yo aquí estoy definiendo cobre 2 más, ¿sí? Hacia cobre 0. Esta es la reacción, esta es la ecuación es esta, esto es el comportamiento en términos de pH, porque no depende del pH, ¿ok? Y entonces arriba de esta línea, ¿sí? El cobre 2 más es estable, abajo de esta línea el cobre 0 es más estable. ¿Qué quiere decir? Que con respecto al hidrógeno, si yo aplico un potencial más negativo con respecto al hidrógeno, porque recuerden que esto es con respecto al estándar de hidrógeno, ¿sí? Si yo aplico un potencial más negativo, estoy reduciendo el cobre 2 más a cobre 0, que esté en solución, ¿sí? Y es por ello que en esta zona no va a haber cobre 2 más, o sea, en esta zona no va a haber cobre 2 más. Lo que va a prevalecer es el cobre 0. Esto es como los diagramas de equilibrio de fases, ¿no? Bien, ahora el zinc, vamos con el zinc. En el caso del zinc, este es un ejemplo muy, muy interesante, porque vean que nosotros no nos vamos a olvidar del agua, ¿eh? O sea, ya queda el agua, ya queda de por vida en el diagrama de Purvé, que es lo primero que tenemos que definir, ¿sí? Y posteriormente, ahora sí, vamos a construir de los metales en cuestión. En este caso, aquí sí hacen ya la ejemplificación, ya desarrollan las ecuaciones. Nos damos cuenta que este es el valor para el del hidrógeno, ¿sí? Lo deducen de esta manera, ¿ok? ¿Sí? Y es la línea azul, ¿ok? Esta es la ecuación que describe el, el potencial en función del pH para la semirreacción del hidrógeno. Ahora, como les comenté, lo pudimos haber hecho en términos de la reacción en medio alcalino, pero la pendiente va a seguir siendo la misma. Va a ser menos 0.059. Si tomo en cuenta la semirreacción de la formación de hidrógeno en medio alcalino. ¿Okay? Entonces, esa es la del color azul, ¿no? Bien, para el siguiente, que sería el del oxígeno, vean que aquí están los 4 electrones, vean que aquí desarrollan la ecuación, sigue siendo menos 0.0591 la pendiente. Entonces, hacen la deducción de la ecuación, vean cómo aquí son 4 electrones, esto lo elevan a la cuarta, bajan a la cuarta, vean cómo queda finalmente después de sustituir con base 10 la ecuación, ¿sí? Y luego definen en términos de pH. ¿Ok? Entonces, sustituyen esto acá en función del pH, variando el pH. Vean que la pendiente es exactamente la misma, por eso son paralelas. Y define el potencial en función, ¿sí? del pH. Ok, entonces ya dijimos, esta es la línea para la reducción del oxígeno. La otra línea de abajo era para la del protón a hidrógeno. Y ya dejamos nosotros definido las dos reacciones
de la electrólisis del agua. ¿Okay? Bien, entonces aquí empezamos, ¿no? Para el zinc. Vamos con el primero, que es exactamente lo mismo que se observa en el diagrama de cobre. ¿Sí? En el diagrama de zinc, nosotros vamos a tener una zona donde va a prevalecer el zinc 2 más. Entonces la primera reacción es de zinc 2 más a zinc 0, ¿no? ¿Sí? Vean que no depende esto del pH. Por eso es que están dejando justamente este único valor. ¿Sí? No hay una dependencia del pH, entonces no importa cuál sea la actividad del zinc 2 más en solución. Va a ser en el diagrama de Purbe en función del pH, no depende. Entonces, esa ecuación pues simplemente va a estar definida por el potencial de menos 0.941, que incluso sí se puede dejar una actividad, ¿no? Vean cómo lo definen en la parte de abajo. O sea, sustituimos dos electrones, dejamos sin 2 más. De aquí este es 1, entonces sin 2 más queda en la parte de arriba. Y de ahí ponen una concentración muy, muy pequeña para garantizar que, que el coeficiente de actividad se vuelva 1. ¿Okay? O sea, aquí tenemos que actividad del zinc 2 más es igual al coeficiente de actividad del zinc 2 más por la concentración molar del zinc 2 más. ¿Sí? Como esto es en medio acuoso, esto es aproximadamente igual a concentración de zinc 2 más, ¿no? Ahora, como estoy colocando 10 a la menos 6, ¿sí? Cuando la concentración del zinc 2 más es igual a 10 a la menos 6, ¿sí? El coeficiente de actividad tiende a 1. Es por ello que nosotros dejamos esta simplificación y ahora definen en esta ecuación este valor y deducen, ¿no? Este valor es menos 0.940 y va a ser constante en todo el intervalo del pH, ¿no? Muy bien, entonces ya queda el del zinc 2 más a zinc 0. Entonces ya por aquí vamos a observar que esta zona de acá es zinc 2 más y esta zona de aquí es zinc 0, ¿verdad? Pues ya vamos a ir deduciendo. Entonces, seguimos, ¿no? ¿Qué sucede ahora con la otra, la otra ecuación? Voy a borrar lo que ya había escrito acá. ¿Okay? Bien. Voy a borrar esto también. Listo. Bien. Entonces, la siguiente línea, pues corresponde a la reacción que es del hidróxido de zinc, ¿sí? Más 2 protones más 2 electrones, que pasa a ser zinc 0 más agua, ¿ok? Entonces, aquí sí depende del pH. Y de igual manera, pues, deducimos que el potencial, o sea, después de sustituir en la ecuación de Nernst, es igual a menos 0.0591 por el pH, ¿no? Entonces, vean cómo para la parte de la reacción, o sea, la parte de la semireacción, ¿sí? Que es esto, es este valor, ¿sí? Sustituimos los dos electrones, sustituimos todo lo que viene en la ecuación en la constante de equilibrio, y aquí en este caso nosotros representamos el potencial de la semireacción como en función de quién, del pH, ¿no? Entonces, ya está, ahí está. Entonces, el potencial de esta línea que está aquí, sí, es igual a menos 0.439 menos 0.0591 en función del pH. ¿Ok? Entonces, de esa forma, esta región ya quedó delimitada, lo puedo extender, ven cómo se extiende, ¿sí? Pero hay una intersección con la parte del cobre 2 más, digo, del zinc 2 más a zinc 0, ¿no? Entonces, aquí en el anterior estaba marcado, ¿sí? Entonces, en el anterior estaba marcado, aquí está en la línea azul. Y ahora la nueva línea, que es la que intercepta a esta, ya está marcada en línea azul otra vez. Y en esa intersección es donde corto, ¿no? Ahí empiezo a delimitar las zonas, ¿no? Entonces, ahora aquí sí ya ustedes podrán definir, miren, efectivamente, sí, el zinc sigue estando abajo. Ahora en la parte de arriba, ¿quién va a estar? El óxido de
zinc, ¿no? El hidróxido de zinc, ¿no? Y así seguimos, ¿no? ¿Cuál es el otro? Ah, bueno, ahora aquí yo ya he encontrado que dentro de las semireacciones hay una donde el óxido de zinc forma un ion, ¿sí? En solución. Y sigue estando el zinc 0, ¿no? Entonces, vuelvo a hacer el mismo análisis de la ecuación de Nernst y obtengo que el potencial es en función del pH, ¿no? Ahora observen que la línea azul ya se alcanza a traslapar con la anterior, ¿no? Y entonces ya va definiendo cada una de estas zonas, ¿no? En intersección, y aquí ya cerró este punto, ¿no? De este con este ya cerró ese punto, y entonces ya tenemos toda esta zona que era la del hidróxido de zinc, ¿no? Ok. Ya de ahí vamos construyendo cada una de estas, ¿sí? Vamos construyendo cada una de estas y, y con base en ello, ¿sí? Seguimos con la siguiente reacción, ¿no? Entonces la siguiente reacción es okay. La siguiente reacción, ¿sí? Es el otro ion que se va a formar en solución, ¿no? Entonces, el óxido de zinc 2 menos, ¿sí? Va a pasar a zinc 0, ¿ok? Y entonces, al hacer la deducción de la ecuación de Nernst, vamos a encontrar que este potencial es igual a 0.264 menos 0.282. Entonces, ya vamos viendo que todas estas zonas están delimitadas. Entonces, igual forma, este otro punto con esta intersección ya delimitó esta zona, la anterior, ¿sí? Y ya me deja estas líneas, en donde cada una de ellas se cruzan, ¿no? Ahora sí, con esto ya puedo adelantarme y decirles que efectivamente este de aquí era la primera zona, ¿sí? Ahorita lo van a ver de manera más, mejor manera, ¿no? Voy a borrarles líneas, ok. Bien. Entonces ya empezamos a delimitar, ¿ok? Habíamos dicho que todas esas semireacciones iban a zinc 0, por lo tanto todas esas líneas abajo de esas líneas, ¿sí? Está el zinc 0, ¿no? Es la zona en donde el zinc metálico es inmune a la corrosión, ¿sí? ¿Qué sigue? Bueno, pues habíamos delimitado, por ejemplo, el zinc 2 más. El zinc 2 más también puede ser Puede haber una reacción de zinc 2 más a hidróxido de zinc, igual, ¿sí? Esta no depende de acuerdo a hacer el estudio cinético, ¿sí? Esto de acá es tomando en cuenta la energía libre de Gibbs a estas condiciones. Determinamos la constante de equilibrio y nos damos cuenta que en ese pH el valor es 8.45, ¿ok? A las condiciones estándar. O sea, yo sí podría ya definir, si paso de zinc 2 más a hidróxido de zinc, cuál será la ecuación que me describa. En este caso, nos está diciendo que esto es constante, nos da un valor de pH y es una línea que delimita. Y esta línea, pues si observan, es el punto de intercepción entre la línea del zinc 2 más a zinc 0 y la línea de hidróxido de zinc a zinc, ¿no? Es en el punto en donde se interceptan, ¿no? Hay un equilibrio ahí. La siguiente línea está delimitada de la misma manera, en donde hay un equilibrio entre el hidróxido de zinc y el óxido de zinc con el hidruro de óxido de zinc negativo, de igual manera, ¿sí? Hay un equilibrio entre estos dos y hay una zona donde se limita, ¿no? Que es el punto de intersección que les había yo comentado. Lo mismo sucede con el otro para pasar a el óxido de zinc 2 menos y el equilibrio que existe entre el óxido de zinc. O sea, esto, si ustedes observan, está definido con base en su equilibrio, constante de equilibrio, ¿no? Eso está muy interesante porque si nosotros logramos solamente con algunas ecuaciones definir el diagrama de Purvé, lo demás puede salir por disociación. Sí, en la disociación o en la reacción de disociación de estas especies, ¿no? Ok, entonces ya hemos logrado definir estas regiones y ahora sí
vamos a empezar a delimitar ya las líneas, ¿no? El zinc 2 más pues va a estar en términos abajo entre las dos líneas sí, del hidrógeno y del oxígeno, el zinc 2 más. Arriba ya van a competir, recuerden que aquí arriba de 1.23 estaba el oxígeno, ¿no? Y también va a estar el zinc 2 más. Entonces ya hay una competición entre estos dos potenciales arriba de 1.23. Por eso es que en esta diapositiva se está delimitando abajo de 1.23. ¿Sí? O sea, yo voy a tener zinc 2 más, sí voy a tener zinc 2 más, pero debe de haber una zona, si mi metal es completamente zinc, ¿sí? Y me voy hasta arriba de 1.23, hay que tomar en cuenta que el zinc en estado metálico se está oxidando y que también dentro de esa región del zinc en donde se está oxidando, hay porciones en donde estoy produciendo oxígeno. Es ahí de las reacciones en paralelo que yo les había comentado, cuando tenemos que tomar en cuenta las semirreacciones en el ánodo y en el cátodo, ¿no? Entonces, normalmente va a prevalecer el zinc 2 más entre esas dos líneas, sin haber reacción hacia la evolución de oxígeno, y abajo de cero, si ustedes lo observan también, sin haber evolución del hidrógeno, ¿no? La reacción de evolución del hidrógeno. Ok. Igual forma sucede con el hidróxido de zinc. Aquí hay una pasivación porque se está formando un hidróxido, un sólido en la superficie. Entonces esta zona es de pasivación, la anterior era zona de corrosión. ¿Por qué? Porque formaba un ion en solución. Igual forma en este lado es una zona de corrosión porque estoy formando un ion en solución, ¿sí? Y lo mismo sucede con el último. Entonces tenemos las tres zonas, ¿no? Hasta aquí las tres zonas, ¿no? Las zonas de corrosión, las zonas de inmunidad y las zonas de pasivación. Para el caso del zinc 2 más, solamente vamos a tener una zona de corrosión y esa zona la zona de inmunidad. Esa zona de inmunidad pues solamente es donde se está formando el hidróxido de zinc que es estable, ¿no? Perdón, la zona de pasivación. La zona de inmunidad está abajo de la que habíamos marcado en un principio, ¿sí? Zinc en estado de valencia 0, abajo de esas tres regiones, ¿no? 1, 2, 3, 4 regiones, ¿no? Bien, esa es la forma en que nosotros pudiéramos construir nuestro diagrama de Purvé siguiendo las ecuaciones que están en la serie electromotriz. Es claro que hay que hacerlo a mano, hay que buscar cuáles son las especies estables termodinámicamente. En algunos casos no están todas. Hay que irnos a los handbooks de física y química que dan los primeros cálculos de las semirreacciones y que de ahí empieza uno a tomar ese libro como referencia y empezamos pues a publicarlas en otros lugares, ¿no? Tomando como referencia ese manual de parámetros físicos y químicos. Ahora, esto es, si nosotros quisiéramos hacerlo para una tesis, para una investigación de algún material que no esté construido su diagrama, es factible. Nosotros buscamos los elementos, las especies estables y así es como empezamos a construir el diagrama. Les vuelvo a recordar, los diagramas de Purvé en un momento estuvieron basados para los metales, ¿sí? Y esos eran los que en un principio sufrían la corrosión. Ahora en la actualidad pues nosotros podemos construir o a partir de un cierto tiempo, no recuerdo en qué momento, pero podemos construir los diagramas de Purvé de diferentes materiales o de diferentes especies. Entonces es ahí en donde nosotros debemos de tomar en cuenta el software que les pasé, ¿sí? Si ustedes recuerdan, yo les pasé por ahí un software que estaba en la
en el Google Classroom, les pasé un software en el Google Classroom. Voy a compartir mi escritorio de la computadora. Espero que... aquí con el Finder. Espero que se pueda ver. Sí, el diagrama... Es correcto, exactamente. El software que les pasé es Medusa, ¿no? En algunos casos lo manejan como diagramas de equilibrio, ¿sí? Lo pueden instalar directamente en su máquina utilizando el, el, el instalador para Windows, el instalador para Mac, ¿no? Entonces, en este caso, yo voy a correr. Ahí está, sí, lo corrí. Me arroja la primera ventana, ¿sí? ¿Qué hacemos para... ¿se alcanza a apreciar? ¿Lo ven? Entonces déjenme parar esto. Ok. Ahí está. Ese es el primero, ¿no? Ese es el primero, de... La primera ventana que sale de correr el software de Hispana en Java, ¿sí? De ahí lo que nosotros nos estamos a hacer es de abrir o crear un nuevo diagrama, ¿sí? Me abre el diagrama, voy a parar esto y voy a compartir el diagrama. Esperen un momento. ¿Sí? Una vez que corro el diagrama, me va a aparecer de esta ventana, ¿cierto? Esa ventana, pues ya me está diciendo cuál es la base de datos que tiene y los elementos de la tabla periódica que tiene, ¿no? Activos, ¿no? Vamos a hacer el del zinc, ¿no? El del zinc que era el que habíamos hecho en el ejercicio. Entonces, seleccionamos zinc, le colocamos el zinc, o sea, lo seleccionamos, le damos clic, ya me aparece el otro lado. Me aparece el hidrógeno también. Voy a poner un electrón para que aparezca del otro lado. Y ahora lo que voy a hacer es buscar las reacciones en la base de datos. Ya me aparecen, ¿ok? Ya me va a aparecer aquí la reacción en las bases de datos y vean todas las especies que se pueden llegar a formar, ¿no? Ahora, una vez hecho eso, lo que puedo hacer es salir. Y una vez que salgo, lo que va a hacer el sistema es darme otra ventana. Y ahí lo voy a dar en salvar archivo y hacer diagrama, ¿no? Ahorita les comparto la ventana, ¿no? Entonces yo puedo salvarlo, es en asterisco.dat, lo salvo, ¿sí? Y ahora voy a compartir lo que aparece después, ¿no? Ahí está. Me aparece esto. Ya aquí está definido la base de datos que me usa el sistema. Es el sync.dat que les había comentado. Y ahora nos vamos a run. Y entonces hacemos make diagram. En dado caso que nosotros queramos modificar el sistema químico, pues puedo darle aquí en modificar el sistema químico. Si no, le doy en make diagram y ya me aparece otra ventana. Voy a parar esto y voy a compartir la otra ventana. Que es esta de acá, ¿ok? Ya estamos en la ventana para hacer el diagrama. Vean que hay ciertas regiones del diagrama dentro de la ventana que hay que tomar muy en cuenta, ¿no? Primero, vamos a definir qué tipo de diagrama hay que hacer. Si lo quiero hacer logarítmico, es concentración en términos de pH o área predominante. Hay otras de aquí, se puede calcular incluso el potencial o calcular el pH, pero yo voy a darle para el diagrama de Purbe predominante en área, ¿no? O área predominantes. Voy a seleccionar en este caso el zinc 2+, que es la especie en la cual voy a realizar el diagrama. Si hubiera otra especie que por ejemplo fuera hierro 3+,
a hierro 2 más, pueden hacer ustedes el ejercicio de qué pasa si selecciono uno, si selecciono otro. Normalmente no va a cambiar, no cambia el diagrama. Entonces selecciono esto, dejo calculado aquí en fuerza iónica fijado, ¿sí? No lo voy a calcular, lo dejo así. Y voy a definir aquí mis potenciales, por ejemplo, arriba de 1.23. De acuerdo al diagrama estábamos llegando hasta 2. Y de este lado estábamos llegando hasta menos 2, ¿no? Ese era el diagrama que les mostré en las diapositivas, ¿no? Y aquí en el potencial, ¿sí? Yo puedo irme hasta 14. Vean que puedo dejar concentración total, variación de la concentración total, ¿sí? Y me va a cambiar efectivamente lo de abajo, ¿no? O sea, esto de aquí me cambia, ¿no? Ok. Lo voy a dejar en variación del pH, que es la variación del diagrama de Purvé. Y este de aquí lo dejo en 0, ¿no? Muy bien. Entonces, ya hecho esto, ya dejado esto definido, ¿ok? Ya, de hecho, incluso ustedes lo pueden modificar, ya sea aquí en estas porciones factibles de modificar, o en la parte de abajo, ¿eh? O sea, ustedes pueden decir, yo me quiero ir de 0 a 14, pongo 0 a 14, le doy OK. Me quiero ir de menos 2 a 2, le doy de menos 2 a 2, OK. Y la concentración del zinc, pues vamos a dejarlo como lo decía el ejercicio, ¿no? El zinc 2 más era de si mal no recuerdo, habían sugerido por 10 a la menos 6, ¿no? Entonces vamos a darle por 10 a la menos 6. Y le dan OK, ¿no? Entonces ya tenemos por 10 a la menos 6. Y ahora, una vez que ya dejamos todo definido, si no les aparece este potencial en el lado izquierdo, EH variate, seleccionen esta parte de aquí, usar EH para electrones. Miren, si yo lo quito, no me aparece PE, pero si lo dejo, me aparece de potencial, ¿no? Entonces, seleccionenlo para aquellos que no lo tuvieran en seleccionado. Ok, entonces hago el diagrama. Sí, me cerró la ventana, sí, es correcto, porque el sistema no, ya dejó de compartir esa ventana y la cerró, entonces dejó de compartir. Ahora vean, ya me sale el diagrama, ¿sí? Ahí está. Y son las tres zonas, ¿no? La última zona era el del óxido de zinc 2 menos, ¿no? En este caso, el software está manejando óxido de zinc con 2 menos, pero está colocando OH menos, con su índice 4, ¿no? Podemos nosotros incluso jugar con esto, si queremos delimitar solamente una zona de 8 a 14, ¿sí? Podemos hacerlo, ¿no? Entonces me regreso a la otra ventana, ¿sí? Y ahora regreso y ahora me puedo ir desde 8 hasta 14, ¿no? Vuelvo a hacer el diagrama y me arroja la ventana de 8 a 14, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto ya es un aproximado de los diagramas de Purvé sin tener que estar buscando la base de datos. Recuerden que este software debe de tener la base de datos de todas las especies termodinámicamente posibles. Es probable que el hidróxido de zinc con valencia total 2 menos sea una de las especies predominantes y que también el otro sea el del óxido de zinc 2 menos, ¿no? Debe por ahí haber un equilibrio, por eso es que lo está manejando este software como el más predominante. Ahora, pero yo les había dicho que no necesariamente podamos hacer el de un metal, ¿no? Que podemos hacer el diagrama de Purvé incluso hasta de otra especie. Por ejemplo, creo que aquí no lo tengo. Voy a hacer todo otra vez, ¿sí? Hacer un nuevo diagrama. Y a mí se me ocurre, por ejemplo, hacerlo para el del carbón, ¿no? Hay un montón de especies disponibles del carbón. Puedo yo seleccionar el carbonato, el ion carbonato. Pongo un electrón, ¿sí? Y ahora busco la base de datos. Y ahora lo salvo.
Lo salvo y le pongo carbono. Lo salvo. Listo. Ahora haré el diagrama. ¿Sí? Voy a dejar exactamente lo mismo, las mismas consideraciones a la menos 2, de menos 2 a 2, ¿no? En un pH de 0 hasta 14. Sí, ahorita les comparto la ventana, no se me desesperen. O sea, de 0 a 14 y hago el diagrama, ¿ok? Entonces, ya está, ¿sí? Vean que ahora yo estoy utilizando que hay en solución, o sea, que la especie en solución es el ion carbonato, el CO3 menos, concentración total de 10 a la 10 milimolar, y que las zonas en las cuales no se van a llamar de la misma manera, ¿verdad? ¿Por qué? Porque los otros eran metales. Esta es una especie no metálica, es un no metal. Entonces, cuando yo hago el diagrama de Purvé del carbono, logro apreciar, por ejemplo, que esta de aquí, la zona verde, las líneas punteadas de color verde, ¿sí? Esas líneas punteadas de color verde corresponden a la del hidrógeno, que está cerca del cero, y a la del oxígeno, que está entre 1 y 2, ¿no? Entonces, esas son las del oxígeno y del hidrógeno. Ahora, abajo, entre estas dos líneas, pues yo voy a tener una pequeña región, ¿sí? En donde va a haber carbón metálico. Es por ello que el carbón, cuando se utiliza en las pilas de combustible, como sustrato para soportar partículas metálicas, pues se corroe incluso antes de 1.23, ¿no? Es por ello que no hay que tener cuidado con el carbón cuando se utiliza como soporte de nanomateriales en las pilas de combustible. Pero si ustedes observan, si me voy a potenciales más negativos incluso que del hidrógeno, voy a formar CH4. Y es algo interesante porque si yo tengo CO2 en solución, ¿sí? Y me voy a ir aplico una diferencia de voltaje con respecto al hidrógeno más negativo, o sea, en el cátodo, de aproximadamente de menos 1, yo debería de estar formando CH4, ¿no? El carbono se utiliza como soporte para materiales, es el carbón Vulcan, que cuando se desarrollaron las pilas de combustible fue el material que se utilizó. ¿Por qué? Pues porque tenía mayor área de contacto, o sea, mayor área superficial, mayor área BET, ¿sí? Tenía también de mayor conductividad. Recuerden que estos materiales pues deben de estar, deben de conducir para poder nosotros alimentar los electrones en el cátodo y extraer los electrones en el ánodo. Entonces debe de conducir, deben de ser materiales con baja resistencia. Entonces el carbón es el carbón amorfo, tiene baja resistencia, mayor conductividad, mayor área, y por lo tanto es por ello que se utilizaba. Sin embargo, del diagrama de Purvé me está diciendo que efectivamente las condiciones en las cuales yo llevo a cabo la pila de combustible en las condiciones de operación, a un pH completamente ácido, 1 o 2, ya hay una oxidación del carbón formando CO2, incluso antes de 1.23, eso es lo que me está diciendo. ¿Sí? Entonces hay que tener en cuenta esto para cuando trabajamos con los diagramas de Purvé, nos dan una idea de qué es lo que está sucediendo en condiciones de pH y si efectivamente en qué zonas voy a corroer el material, en qué zonas yo debo de aplicar una diferencia de voltaje, en qué zonas hay más prevalencia para la especie que yo estoy interesado, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, vean que yo puedo ya darme una idea termodinámicamente de en qué término, en qué pHs no debo de trabajar, ¿no? O
si en dado caso tengo que trabajar en esos pHs, pues debo de ver la forma de contrarrestar la corrosión de esa especie, ¿no? Ahora, esto es interesante porque ya teniendo este software, vean que ahora lo que yo puedo hacer es de mezclar, ¿sí? Vamos a hacer un último, ¿ok? Voy a, voy a mezclar dos metales. Dos metales. Entonces voy a crear uno nuevo. ¿Sí? Le digo aceptar. Voy a crear dos metales, por ejemplo, cobre 2 más y níquel, ¿no? Le doy electrones. Ok. Hay que ver que, bueno, yo les mandé una versión del software, ¿no? Entonces deberían de quedarles exactamente igual. Entonces, buscar las reacciones en la base de datos. Ya tengo los dos, cobre y níquel. Le doy salir, le doy salvar. Y ahora voy a poner cobre níquel, ¿no? Y lo voy a salvar. Una vez salvado, le doy a hacer el diagrama y le doy predominancia. Me voy desde menos 2 hasta 2. Desde 0 hasta 14. Y dejo las concentraciones de 10 a la menos 5. Ahí no hay ningún problema. Entonces dejo las concentraciones de 10 a la menos 5 y ahora doy a hacer el diagrama. Entonces, ahí está. Si yo tengo níquel en solución, me están rayando. Sí, si yo tengo el níquel en solución, el diagrama que prevalece es el del cobre, ¿no? Vean cómo esto cambia un poquito más cuando tengo el níquel en presencia de cobre 2 más, o sea, estas dos especies, ¿no? Cobre 2 más, níquel 2 más, ¿no? Entonces, aquí lo que podemos observar que las zonas de predominancia siguen siendo que cuando yo tengo un metal o tengo el cobre 2 más y el níquel 2 más en solución, pues solamente voy a apreciar el diagrama de Purvé para la oxidación del cobre 2 más a cobre 0, ¿ok? Se va a mover un poquito más la interfaz del. Ah, perdón, no lo están viendo, ¿verdad? Espérenme. Ya, ok. Entonces, se alcanza a mover ligeramente el diagrama. Habría que jugar con las concentraciones, a ver en qué momento las dos especies logran de tener un equilibrio, ¿sí? Y podamos observar zonas de reducción, digo, de inmunidad, zonas de inmunidad, zonas de corrosión, zonas de pasivación, ¿no? Entonces ya de aquí con esto ya podríamos empezar a dilucidar si yo tengo en solución estas dos especies, qué sucede con el diagrama de Purvé, ¿no? Entonces, igual de la misma manera, si yo tuviera de cobre o cobre 2 más, perdón, una aleación de cobre-níquel, pues el que se está oxidando sería en esas condiciones, dependiendo del potencial, el cobre 2 más, de cobre a cobre 2 más, ¿no? Bien, ¿alguna duda hasta aquí? ¿Tienen alguna duda, chicos? Sí, sí lo vieron, ¿verdad? Sí lo volví a poner, sí, sí lo lograron observar, ¿no? Ok, sí se alcanzó a ver, ok. Sí, perfecto. Ok. Bien, entonces recuerden que para los metales son tres zonas, ¿no? La zona de inmunidad, la zona de corrosión y la zona de pasivación, ¿ok? Con esas tres zonas las vamos a definir en principio cuando el metal está con estado de valencia cero, ¿sí? Cuando se forma un óxido estable, ¿sí? Con carga total igual a cero, ¿sí? Eso es la zona de pasivación.
y cuando observemos la zona de corrosión vinculada a los iones que se puedan formar en medios acuosos, ¿ok? Entonces, esas tres zonas son exclusivamente para metales, ¿ok? No lo extrapolamos a los otros elementos, que puede ser el carbón, puede ser el nitrógeno, incluso el oxígeno, ¿no? No lo extrapolamos porque no hay como tal una definición de que el carbono sea inmune en esa zona. Probablemente lo podamos decir que sí, pero ¿qué pasaría con el CH4, no? Entonces, puede ser inmune en ese intervalo, sí, puede prevalecer en estado metálico o en estado sólido, pero en algún momento dado lo voy a reducir y en algún momento dado lo voy a oxidar. Es por ello que para las especies que no son metálicas, no se define las zonas de pasivación, las zonas de inmunidad, las zonas de corrosión. Simplemente podemos ver qué especie prevalece si es un no metal en un intervalo de pH y en un intervalo también de potencia. ¿Ok? Bueno, espero que no haya ninguna duda. Si tienen alguna duda, pues estaré igual en correo. Pueden ir jugando. Voy a subir de igual manera el video. Incluso ya en el video se va a poder apreciar cómo es que moví algunas ventanas que no lograban ustedes apreciar hasta que les compartía la ventana completa, ¿no? Y de esa manera, pues ya podrán hacer los diagramas de Purve que yo les pueda dejar de tarea, ¿no? Si tienen alguna duda, si tienen alguna inquietud, bueno, pueden hacerla. Si no, pues entonces nos podemos ir a descansar. Ok. Les doy tiempo para contestar. ¿No hay dudas? Ok, muy bien, Carlos, excelente noche. Chicos, que tengan una excelente noche, descansen. Las mismas recomendaciones, cuídense, hay que estar confinados. Si esto sigue en la Ciudad de México incrementando, vamos a tener que implementar un plan B, ¿no? Pero bueno, eso ya será en el transcurso del camino, ¿ok? Bueno, entonces por mi parte es todo. Cuídense mucho, cuiden a sus familias. Y estaremos de igual manera en contacto. Nos vemos el siguiente lunes y seguimos con los siguientes temas. ¿Ok? Ok. Bueno, muy bien. Chao, chao, chao a todos.